Cansancio y debilidad, fatiga e incluso agitación pueden ser síntomas de anemia, pero incluso irritabilidad, falta de concentración y dolores de cabeza también. Es un trastorno muy común que puede ir desde simples faltas de aporte hasta condiciones severas en la médula ósea. Y si tu anemia no es solo por falta de hierro, sino por lo que estás cargando también emocionalmente. Hoy les contamos el caso de una paciente que tenía los valores por el piso, pero el problema estaba en su trabajo y su familia. Y en 4 meses, sin hierro inyectable, revirtió su anemia trabajando la causa raíz. Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tenemos un tema que nos llega todo el tiempo a la consulta, a los mensajes de Instagram, de alumnos, de colegas, y vamos a hablar sobre la anemia. Y lo primero que queremos que veas hoy, antes de hablar del hierro, de los glóbulos rojos o de los suplementos, es esto. Hay una diferencia enorme entre tratar el síntoma y tratar la causa, y de esto se va a tratar este episodio. La anemia es uno de los ejemplos más claros de cómo la medicina convencional o alopática muchas veces se queda en la reposición del mineral o en simplemente esta falta, ¿no? Sin preguntarse por qué el cuerpo no puede producir este equilibrio, nutrir bien y tener este mineral que tanto nos falta y que tan bien nos hace, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy en profundidad. Claramente. Y lo digo como médico generalista, que me formé en Ayurveda. El abordaje estándar de la anemia es muchas veces medir la hemoglobina, ver el número bajo y buscar reponer este hierro con alguna de sus formas, como el sulfato ferroso, por ejemplo. 3 meses después, controlamos, hacemos un laboratorio. Si mejoró, asumimos que era un déficit, pero si no, o si volvió, ahí estamos en un problema que nadie resolvió. Hoy vamos a ver eso, por qué el hierro no siempre es el problema, cómo evaluarlo de verdad y cómo en Ayurveda tenemos una mirada que va mucho más a la raíz, mucho más que lo hace la medicina alopática o convencional. Y antes de entrar en esta versión Ayurveda, vamos a explicar bien qué es la anemia, para que todos puedan seguirnos, seas profesional de la salud, terapeuta, profesor de yoga, o simplemente quieras entender lo que está pasando en tu cuerpo. Bueno, vamos a ir un poco más claro para que todos estemos en la misma posición. Entonces, vamos con la aplicación, para quienes no son profesionales de salud y puedan entender bien sobre esta enfermedad, esta patología, desde la mirada convencional de la ciencia moderna, digamos. La anemia es una condición dada por la disminución de glóbulos rojos. Si se tiene anemia, uno no obtiene suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno, digamos. Entonces, la falta de oxígeno va a hacer que experimentemos diferentes síntomas. Estar cansancio, debilidad, experimentar irritabilidad, incluso sentirnos tristes. También puede provocar dificultad para respirar, agitación, mareos, dolor de cabeza, latidos cardíacos irregulares, a los que les llamamos palpitaciones. ¿Saben? La anemia leve es una afección muy frecuente y también tratable, que puede desarrollarse en cualquier persona, a cualquier edad. Puede ocurrir repentinamente o de forma más lenta con el paso del tiempo. Y puede ser causado por la dieta, por medicamentos que tomamos, por alguna afección crónica, por simplemente el hecho de ser crónica. La anemia también puede volverse crónica, lo que significa que dura mucho tiempo y es posible que nunca desaparezca por completo, como el caso de algunas talasemias, que también son condiciones que se heredan. El tipo más común es la anemia ferropénica. ¿Qué quiere decir? La que tiene falta de hierro. Algunas personas corren mayor riesgo de padecer anemia, incluidas las mujeres, sobre todo en la menstruación de su ciclo y durante el embarazo. Los tratamientos para la anemia dependen del tipo que se tiene y la gravedad, obviamente. Para algunos tipos de anemia leve a moderada pueden necesitarse suplemento de hierro, vitamina o medicamentos que ayudan a aumentar la producción de los glóbulos rojos.
Para prevenir la anemia en el futuro, tu médico también puede sugerirte que hagas algunos cambios saludables en tu alimentación principalmente. Entonces el problema del manejo convencional del hierro es que trabaja desde suplementar principalmente. Muchas veces se trata de forma empírica, le decimos los médicos. No hago mucho más estudio, veo que está la anemia, hago un tratamiento, eso sería lo empírico. Veo los valores bajos, hemoglobina, de hierro, etc. y doy el suplemento de hierro B12 ácido fólico. Luego hago el control en 3 meses y si corrigió, considero que solo fue falta de aporte. Esto pasa muchas veces en el día a día, quedarnos en lo empírico. Lo mejor sería en realidad buscar la causa real de la anemia. Me hace acordar a algunos docentes, hay que estudiar profundo la anemia, solo es una partecita. Hay que ver, ¿hay falta de aporte en su dieta? ¿Hay algo que evite su absorción? ¿Alguna pérdida, es decir, un sangrado? Y que el cuerpo no llegue a reponer esa pérdida si sangra. ¿Dónde podría estar sucediendo? ¿Saben? El 60-62% de las anemias ferropénicas son causadas por pérdidas menstruales. Obviamente en la mujer, ¿no? Fíjense el número importantísimo. Que si bien es alto, no es lo suficientemente alto como para quedarse completamente tranquilo. Hay que seguir a la persona con valores bajos y terminar de ver el origen de esta anemia. Entonces, ahora, desde la visión ayurvédica, no solo es la falta de hierro, es un trastorno digestivo metabólico profundo. Tiene el nombre de Pandu, que en sánscrito significa palidez. Y ya desde el nombre nos está diciendo algo. Cuando el cuerpo no puede producir esta sangre completa, sana, eso se ve. La piel se vuelve más pálida, opaca, sin brillo. Las uñas pierden color. La conjuntiva también. Y el cuerpo pierde su lustre, su vitalidad visible, ¿no? Como se ve más apagada las personas que tienen anemia. No sé si lo pudieron ver. Pero para la Ayurveda lo que vemos en el exterior es consecuencia de lo que está fallando adentro. La depresión del tejido sanguíneo o Rakta Dhatu. El origen está en un fallo del fuego metabólico específico del sistema hematopoyético. Si este fuego está bajo o débil, el cuerpo no puede transformar los nutrientes que ingiere en sangre roja y viva. No es que le falta el ingrediente, es que no puede cocinarlo, por decirlo de alguna manera. Sí. Voy a explicar esto con la lógica de los 7 dhatus o los tejidos del cuerpo. En el Ayurveda, el cuerpo se construye como una cadena. Cada tejido procesa los nutrientes, toma lo que necesita y le pasa el resto al siguiente. Entonces, primero está el dhatu que se llama rasa, el tejido plasmático. El segundo es rakta o los glóbulos rojos. Y tarda aproximadamente 10 días en madurar ese rasa en rakta. Y ese rakta, este dhatu de los glóbulos rojos, es el que le da color a todo lo demás. Entonces, ahora pensémoslo así. Hay 2 fuegos claves en este proceso. Uno, que es un tipo de pita, que el nombre es complejo y no se los voy a contar, pero estamos aprendiendo muchos términos, ¿no? En el episodio de hoy. Y este tipo de pita es el que le da el color rojo a la sangre y se relaciona directamente con la hemoglobina. Y hay otro tipo de pita, que es la digestión gástrica relacionada al factor intrínseco de la B12. Cuando estos dos se alteran, el cuerpo no puede procesar ni absorber los nutrientes. No importa si comes espinaca, lenteja, carne roja todos los días. Si el fuego no está, la sangre no se forma correctamente. Y hay algo que me parece fundamental para que entendamos, que es que cuando este tipo, ¿no?, que decíamos hoy de depresión del tejido sanguíneo prolongado, también disminuye el Ojas. Ojas es la esencia vital, es la fuerza inmune más profunda. Y cuando ésta se agota, no es solo un cansancio físico, es esa sensación de estar apagado por dentro, sin motivación, sin brillo, sin ganas, vulnerable a todo, como que no podés afrontar las cosas. Y eso muchos pacientes, muchos consultantes describen sin saber ponerle un nombre. Y lo que acaba de escribir Agos tiene una correlación directa con lo que vemos en los laboratorios. Los pacientes con anemia ferropénica crónica no solo tienen hemoglobina baja, tienen la transferrina, la proteína que transporta el hierro, la ferritina, una proteína que almacena y libera el hierro, por el piso. Tienen falta de B12, tienen un sistema inmunológico comprometido. La depresión de Ojas o inmunidad que describe la Ayurveda es lo mismo que vemos nosotros como agotamiento del sistema en su conjunto. No es algo metafórico, no es algo metafórico, es fisiología.
Entonces, para volverlo más práctico, queremos contarles un caso que es muy representativo de todo lo que estamos hablando, que es una paciente y alumna nuestra que vino al consultorio porque lo primero que le llamó la atención es que había tenido un periodo menstrual muy abundante, mucha sangre, le duró muchos más días que lo normal. Entonces esto ya le encendió una alarma, por lo cual vino a consultarnos. En agosto José le manda a hacer el estudio para ver los valores que tenía de hierro y demás. Y ahí se confirmó la anemia. Pero lo más interesante no fue el resultado del laboratorio, que después José nos va a contar un poco más, sino lo más interesante fue que ¿qué estaba pasando en ella antes del sangrado? Entonces les quiero contar esto para que empecemos a entender qué pasa en el cuerpo. Ella, antes de este síntoma puntual, tenía desequilibrio Vata. Ella lo había notado. Entonces ella nos contaba que sentía cansancio profundo, ansiedad, miedo, sentía irregular su metabolismo. Le pasaba que en cosas de su vida diaria le costaba levantarse o jugar o caminar con sus hijos, ¿no? Este esfuerzo que hacía todos los días ahora se había vuelto un esfuerzo, le costaba hacer ejercicio, se quedaba como sin aire. En la lengua tenía los dientes marcados en el borde, que esto desde el diagnóstico ayurvédico nos habla ya de que Vata está elevado y que está costando absorber los nutrientes. Y ella sentía que no digería bien, que no estaba asimilando bien las cosas, pero no sabía ponerlo bien en una forma de describirlo por qué. Además, nos contó que estaba pasando por una situación muy estresante en su trabajo y que estaba en un proceso emocional relacionado a su familia y cosas que la estaban frenando o que ella sentía que la estaban frenando en su vida y no la dejaban avanzar de la manera que quería. Esto se suma a su debilidad de su capacidad digestiva metabólica, que no es casualidad, ¿no? Cuando todos estos síntomas que se vean reflejados en el útero, en el periodo menstrual, no es casualidad, porque desde la medicina ayurvédica sabemos que este órgano es el más sensible al estado emocional de la mujer. ¿Por qué? Porque es el último que se nutre en estas cadenas que hablábamos recién de los tejidos. Entonces el miedo, la inestabilidad, esto de sentir que no podía avanzar, se estaban alojando y se estaba viendo en cómo se estaba nutriendo. En este campo emocional, ¿no? Estaba todo agitado, Vata estaba muy elevado y esto se notaba en su sangrado abundante, irregular y agotador. Entonces, literalmente el cuerpo y metafóricamente estaba perdiendo lo que no podía sostener. Y eso se confirma en el laboratorio. El estudio de agosto mostraba una ferritina muy baja, saturación de transferrina comprometida y los valores de hemoglobina indicando una anemia instalada. Lo que Agos describe como el campo emocional tiene una traducción directa en el eje hormonal. El estrés crónico eleva el cortisol, que a su vez suprime la progesterona. Y eso genera ciclos más abundantes y disruptivos. No es psicología separada de fisiología, es el mismo sistema. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Primero, diagnóstico completo. Hicimos pariksha de pulso y lengua. Esta descripción que hizo de la lengua es muy importante. Luego diagnosticamos el pulso, irregular, rápido, débil. Evaluamos el eje metabólico, ¿no? de las hormonas y confirmamos el desequilibrio Vata con afectación de Rancha Kapita, este tipo de fuego que está en el hígado y que se relaciona al color que nos nombraba más temprano a vos. Desde ahí construimos el protocolo. Cambio de hábitos y alimentación orientada a encender su capacidad digestiva metabólica o su Agni y nutrir el Rakta Dhatu o tejido sanguíneo, dando alimentos ricos en hierro y fitoestrógenos para apoyar el equilibrio hormonal, usar plantas como Shatavari, que es la planta reina del sistema reproductivo femenino en Ayurveda, suplementar con vitamina D porque también vimos que estaba deficiente y de hierro en forma quelada por 3 meses, con vitamina C natural en una otra planta como Amalaki para favorecer también la absorción. Y en diciembre, José hizo nuevamente el control y el hierro estaba casi normalizado. Continuamos un mes más y en el siguiente control los valores ya estaban bien, pero lo más importante no era el número. Lo que se regularizó también fue su menstruación, su periodo. Con esto volvió su energía, la claridad mental, su piel recuperó su color, su brillo y empezó a poder moverse en esas cosas que tenía frenadas. El cuerpo sanó cuando este campo emocional también empezó a soltar y empezó a sanarse de alguna manera. Entonces, ahora quiero que hablemos del diagnóstico, porque es donde se hace la diferencia y se notan los dos enfoques desde el lado de la medicina alopática o convencional, cómo lo diagnostica, y el resultado final, ¿no? Más morfológico de la anemia.
y qué es esta falta, ¿no? Y cómo se compara esto con el diagnóstico ayurvédico, porque las preguntas en este proceso llevan a resultados diferentes, porque acá nos preguntamos desde la ayurveda por qué el cuerpo no asimila, por qué no produce, y desde ahí el tratamiento es completamente distinto. Para que los profesionales que nos escuchan lo tengan bien claro, el panel diagnóstico no puede limitarse al hemograma con hierro sérico, porque el hierro sérico es muy volátil. Lo que hay que pedir al hacer un laboratorio es el hemograma completo, pidiendo los parámetros de forma de los glóbulos rojos, ¿no? El volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, su concentración, para ver la forma en sí del glóbulo rojo. La ferritina sérica, el marcador más sensible para las reservas. Pedir la saturación de transferrina para ver el hierro disponible para la médula ósea. La vitamina B12, pero no solo la total, sino la activa en holotranscobalamina, porque la total muchas veces enmascara deficiencia. Pedir ácido fólico y proteína C reactiva ultrasensible. ¿Por qué esta última? Porque si hay inflamación sistémica, que es lo que pasa en muchas condiciones crónicas, el hierro puede estar secuestrado y eso cambia completamente el abordaje. Y desde la ayurveda hacemos un examen triple. Primero, el darsana, la observación, el color de la piel, si es una palidez seca y áspera, típica de Vata Pandum, esto que hablamos al principio, si hay un tinte amarillento que nos hable de Pitta Pandum, o si la piel es pálida, fría e hinchada, que es Kapha Pandum. Miramos la conjuntiva, los lechos unguiales, los pliegues de las palmas, miramos la lengua, los bordes, la saburra, si está agrietada, si no, si nos está hablando que hay mala absorción, si hay algún tipo de déficit. Después, el segundo es la palpación. Acá lo que vamos a ir a la persona con anemia es rápido y vamos a ver cómo está desde el lado del pulso, el corazón, si hay falta de oxígeno o no, si está bombeando de más. Vamos a ver si las extremidades están frías, porque el hierro es un mineral que transporta calor y cuando falta la circulación también se enfría. Y el tercero es el interrogatorio, que muchas veces las consultas desde el lado de la ayurveda se enfocan únicamente en esto. Y fíjense, yo le estoy dando el tercer lugar dentro de lo que es el diagnóstico. Y acá sí vamos a pedir su historia de pérdida de sangre, cómo está su apetito, qué come, cómo combinan los alimentos, si hay antojos extraños, si quiere comer algún tipo de alimento, si come hierro, si no. Bueno, nivel de energía, estado emocional, todo esto que le contamos antes lo vamos a preguntar en este momento. Pero acá lo que más importante que quiero que se lleven es como comparando los dos enfoques, ¿no? Entonces, primero la pregunta central. Desde el lado de la alopatía nos preguntábamos, de alguna manera, qué elemento, qué nutriente está faltando. Y desde la ayurveda nos preguntamos por qué el cuerpo no puede asimilar y producir esto. Desde otro lado es cómo se clasifican. Uno se ve desde el lado más morfológico y químico, y desde el lado de la ayurveda vemos a la doya, la etimología, Vata, Pitta, Kapha y cómo se está nutriendo. Luego hacemos una evaluación. Fíjate, del lado de la alopatía lo hacemos más desde el laboratorio, y en la ayurveda lo hacemos desde los parikshas y la observación clínica para entender bien qué está sucediendo. No quiere decir que no se haga el laboratorio, fíjense que lo hicimos y fue complementario. Y por último está la estrategia. En uno es la reposición del nutriente, ¿sí?, a través de suplementos, y el otro es, sí, se va a centrar en que esté, pero también hablamos de restaurar el fuego digestivo y el terreno y ver qué más está sucediendo en la persona para ir un poquito más profundo, para ir desde la causa raíz. Entonces vamos a lo concreto, porque sé que a los profesionales que nos escuchan necesitan esto en la práctica. ¿Cuándo sí suplementar? Cuando hay deficiencia absoluta de hierro, una ferritina por debajo de 30 y una saturación de transferrina por debajo del 20%. Sí o sí suplementamos. Cuando hay deficiencia funcional o latente, ferritina entre 30 y 100 nanogramos por mililitro, en personas que ya tienen síntomas, fatiga, caída de cabello, extremidades frías, palpitación. Ahí también hay que intervenir. Y en caso de una mujer que está gestando o que está posparto, hay que hacer profilaxis activa si los depósitos de hierro caen rápido. Esto seguro ya lo sabemos, pero nunca está de más repasar. ¿Sobre qué forma de hierro? ¿Cuál es la que más se da? El sulfato ferroso. Es que el que más se da, pero también es el que menos se tolera. Provoca estreñimiento, irrita la mucosa, genera disbiosis. Hay otras formas como el gluconato ferroso o el fumarato ferroso. Y la opción ideal, desde su biodisponibilidad y tolerancia gástrica, es el hierro bisglicinato, el quelado, que no compite en los mismos canales de absorción que el hierro libre. Y acá entra algo fundamental desde la ayurveda y que yo creo que es el error más frecuente que se suele cometer, que no se puede suplementar con dosis altas de hierro si hay toxinas o AMA, o si el acné está bloqueado. ¿Por qué? Porque el hierro no se va a poder asimilar.
Claro. Y va a causar estreñimiento severo, inflamación, disbiosis, estos síntomas que muchas veces se ven acompañados de cuando se da este tipo de medicamentos, que estoy seguro que sos profesional de la salud, tomaste hierro, quizás te pasaron. Primero hay que encender el fuego, ¿sí? Y estas son las terapias donde purificamos y limpiamos los canales para activar el fuego digestivo, para después nutrirlo y que se pueda absorber de la forma correcta, ¿sí? Esto es como un dato de color de algo que se utiliza mucho en India, pero en la farmacología ayurvédica se usan los basmas, que son minerales purificados y procesados con hierbas para que el cuerpo pueda absorberlos sin dañar el acné. El más conocido es el Loja Basma, que es hierro purificado. Y también se pueden encontrar pastillas que se venden ya comprimidos que se llaman Datriloja, que también tiene estas minerales. Siempre cuando hacemos esto se utiliza un vehículo. Vieron que cuando hablamos de plantas medicinales le contamos cuáles son los vehículos. Los vehículos son los que nos permiten absorber mejor ese nutriente. Y en el caso del hierro siempre se usa vitamina C natural. Por ejemplo, amalaki, que nos contó José antes, puede ser ghee también para lubricar el intestino y encender el fuego digestivo. Y también trifala. Y este para mí es la clave y el antes y el después, porque hay muchas personas que les cuesta tolerarlo y asimilarlo y tienen algún proceso. Entonces trifala por las noches va a ayudar en ese tránsito, ¿sí? Para que pueda hacerlo. Y después trabajamos obviamente desde los hábitos y la alimentación. Uno de los conceptos más importantes de la Ayurveda dice que de nada sirve el mejor suplemento o el mejor alimento si el cuerpo no puede transformarlo. Esa capacidad de transformar, de asimilar, se llama Agni. Y construir Rakta Dhatu sano empieza por acá. Entonces, en cuanto a los alimentos que nutren la sangre, están las proteínas y las legumbres, por ejemplo el frijol, mung o el poroto mung, lentejas, dales, los que consumen carnes amargas, vegetales y hojas verdes, remolacha, zanahoria, espinaca, brócoli, frutas como la granada, los arándanos, la uva, la naranja y las pasas. Semillas de calabaza también son muy buenas. Y las frutas ácidas son especialmente valiosas porque su vitamina C ayuda al hierro a asimilarse, lo que hablábamos antes. Las combinaciones, esto es importante porque cuando hablamos de cocina ayurvédica, cómo mezclamos los alimentos va a hacer que se pueda absorber mejor o que impida hacerlo. Entonces, estas combinaciones hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué potencia la absorción del hierro? Como hablábamos siempre, vitamina C, ya sea con un jugo de naranja en las comidas o una fruta ácida, ahí o algún vegetal ácido, ¿no? También podemos usar cilantro, por ejemplo, o tomate, mientras comemos para absorberlo mejor. Los nutrientes con ghee ayudan muchísimo a ascender el acné, a lubricar y obviamente promueve ollas, esto que hablábamos al principio de esta inmunidad que se ve debilitada por la deficiencia nutricional. Y lo que lo bloquea es el café, el mate y el té en las comidas. ¿Por qué? Porque los taninos, también el vino, los taninos se unen al hierro y bloquean completamente la absorción. Otra cosa importante es el calcio junto al hierro. Estos tampoco se combinan porque compiten por el mismo transporte y por la misma absorción, ¿sí? El hierro en esta competencia, el calcio, siempre le gana en esta competencia al hierro. Así que consúmanlos por separado. ¿Qué quiere decir en la práctica? Si te estás haciendo una hamburguesa de lentejas, no la gratines con queso. En la práctica significa eso. 3 hábitos concretos que les pedimos a todos nuestros pacientes es cocinar en ollas de sartenes de hierro fundido, especialmente con alimentos ácidos como tomate o limón, porque filtra el hierro del elemental directamente de la comida y es un suplemento natural. Mantener el cuerpo con calor. Los pacientes anémicos suelen gastar más energía, entonces mantener el cuerpo calentito y abrigarse bien los va a ayudar. Sobre todo a la noche quizás sientan frío en las extremidades, en los pies y en las manos. Y gorrito les va a ayudar un montón, sobre todo si están en invierno. Y la exposición regular al sol, ¿sí? Esto va a ayudar muchísimo al metabolismo y a su vitalidad. Ahora voy a decir algo que sé que va a resonar con los colegas. El problema no es la medicina convencional. El problema es quedarnos solo con ella. Los análisis de sangre son herramientas valiosísimas para medir la depresión. Pero cuando dependemos exclusivamente de ellos, nos convertimos en mecánicos que reponen piezas, no en médicos que restauran sistemas. Y para mí el cambio más importante es dejar de tratar la anemia como escasez de hierro y empezar a diagnosticarla como un fracaso en la digestión y en la transformación, en la metabolización de las sustancias que necesita el cuerpo. Porque cuando tratás desde ahí, el protocolo cambia completamente. Primero, detener la fuga. Si el paciente pierde sangre por hemorroides, por hipermenorrea, ningún suplemento del mundo va a funcionar hasta que se resuelva esa pérdida. Segundo, encender su capacidad digestivo-metabólica antes de nutrir.
No le des hierro a alguien que no tiene apetito ni capacidad digestiva. Primero, Dipana y Pachana, es purificar y eliminar toxinas. Tercero, regular el intestino. El Trifala es un gran aliado. Y cuarto, tratar el dosha específico con el basma, con las fuentes de minerales y hierbas que correspondan según si es Vata, Pitta o Kapha Pando. Digamos si su anemia es de origen Vata, Pitta o Kapha. Y agregaría una quinta. No olvidarse del campo emocional. Como vimos en el caso que contó Agos, el estrés crónico, la angustia no resuelta, el miedo sostenido en el tiempo, tiene una traducción hormonal y metabólica concreta. Si no lo preguntamos, si no lo trabajamos, tratamos la anemia y el año siguiente vuelve. Antes que escucharon hoy todo este tipo de medicina y cómo compartirlo profunda y de una forma más profunda e integrativa y desde la causa raíz, acá lo que queremos decir importante es que no estamos acá para reemplazar los análisis ni tratamientos médicos convencionales. Estamos acá para agregarle una capa más profunda y entender esta causa, el fuego, la historia del cuerpo y qué nos está diciendo la enfermedad, ¿no? La enfermedad como camino, o desequilibrio como camino. Si sos profesional de la salud, empezá por pedir el panel diagnóstico completo. Ferritina, saturación de transferrina, B12 activa, PCR. Y empecemos a preguntarle a los pacientes cómo está su digestión, cómo está su sueño, cómo está su ciclo en el caso de la mujer. A nivel bien detallado, cómo está emocionalmente, hombre o mujer, cualquiera. Esas preguntas cambian el diagnóstico. El cambio de paradigma en tu práctica debe comenzar por entender cómo difiere la categorización de la enfermedad. En alopatía se diagnostica el resultado final, mientras que la Ayurveda diagnostica todo el proceso que llevó a ese resultado. Entonces, la pregunta central en alopatía, ¿qué sustancia falta? Hierro, B12, ácido fólico. En Ayurveda, ¿por qué el cuerpo no asimila ni produce sangre? En cuanto a la clasificación, la alopatía lo clasifica según la morfología y la química, ¿no? Microcítica, megaloblástica, ferropénica, etc. Y en Ayurveda se clasifica según dosha y según la causa, Vata, Pitta, Kapha, tridóxica, Krumi. Métodos de evaluación que se tienen en cuenta en alopatía, depende del laboratorio, depende completamente del laboratorio. Hemograma, ferritina, frotis, chequear con hematología. Y en Ayurveda depende del paciente. En pariksha, la observación clínica, la evaluación del pulso, de los síntomas, de la historia. Y la estrategia terapéutica en alopatía es reponer el sustrato que falta, suplementar, principalmente. Y en Ayurveda es restaurar el fuego digestivo y luego pasar a la parte de suplementación. Entonces, si sos profesional de la salud o conoces a alguien que lo esté tratando, si estás tomando hierro o conoces a alguien que no mejora tomándolo, mandale este episodio. En serio, puede ser algo que esté necesitando para entender un poco más profundo qué le está pasando. Y si querés seguir yendo más profundo con nosotros, seguinos en Instagram, comparte este episodio, dejanos tu comentario, dejanos tu estrellita para valorar también este episodio, porque lo hicimos con mucho amor, mucha dedicación y estamos atentos a cómo acompañarlo. Así que nos encantaría verlos a todos también en nuestros programas de formación. Nos vemos ahí, hasta la semana que viene.